Buen día a todas y a todos. Agradecemos mucho el tiempo que dedican a acompañarnos en el lanzamiento de la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Mientras damos inicio, queremos con ustedes algunas observaciones para el evento, así como la agenda que vamos a llevar en este día. A las 10:05 vamos a arrancar con el programa. Estamos en este momento nada más esperando pues, que podamos ver problemas de conexión, que podamos estar todos y todas conectados correctamente al evento. También les pedimos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Avocats Sans Frontières Canadá en Facebook y en Twitter y en Instagram como ASFC-CA. En este evento vamos a tener como agenda, primero pues la bienvenida general con la que vamos a arrancar a las 10:05 de nuestros relojes, intervenciones de parte de la Embajada de Canadá en Honduras, de la Oficina de la Embajada de Canadá en Honduras, de la Delegación de la Unión Europea, de la representación del Consorcio Honduras con Derechos, también del equipo consultor y de Abogados Sin Fronteras Canadá, que hizo posible la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Vamos a presentar la base como tal y vamos a compartir su enlace. Y si es necesario, pues vamos a compartir algunas observaciones y comentarios en la etapa final antes de las palabras de agradecimiento y cierre. En unos minutos iniciamos. No. Buen día a todos y a todas. Es un honor para Abogados Sin Fronteras Canadá que hayan tomado este espacio de sus agendas para asistir al lanzamiento de la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Abogados Sin Fronteras Canadá ha trabajado en Honduras desde hace unos 10 años, habiendo iniciado con modalidades de apoyo, de cooperación voluntaria con organizaciones hondureñas, de sociedad civil hondureñas. Esto permitió que en 2018 se iniciara un trabajo más continuo con diferentes acciones para promover el acceso. Todos se quedan en la cantina. Guarden silencio, por favor. Vamos a tratar de mantener nuestros micrófonos y nuestras cámaras mientras continuamos con el evento. Como les mencionaba, a partir de 2018, el trabajo que se venía haciendo con organizaciones de sociedad civil permitió que se iniciara un trabajo más continuo con diferentes acciones para promover el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad a través del proyecto Gobernanza, Justicia y Lucha contra la Impunidad en Honduras. Ese proyecto nosotros lo llamamos Proyecto Justicia. Este es financiado por el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá, representada localmente en la oficina de la Embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Bajo la iniciativa del Proyecto Justicia, tenemos un compromiso con el desarrollo del derecho por medio de la investigación jurídica y el fortalecimiento de las capacidades de los actores claves en los proyectos. Con esta intención nació la base de datos de jurisprudencia de Honduras, que recopila más de 1,500 sentencias emitidas por las salas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y que es el motivo de nuestro encuentro hoy. En el transcurso del trabajo de ASFC en el país, la posibilidad de trabajar en consorcio con otras organizaciones y donantes permitió que se incorporaran sentencias sobre los temas de corrupción y extractivismo en el orden administrativo, penal y constitucional al desarrollo de la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Esto fue posible por medio del proyecto Honduras con Derechos, ejecutado por el Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario CEPRODEC, ASFC y Oxfam, gracias al financiamiento de la Unión Europea en el marco del Programa de Apoyo a los Derechos Humanos y a la Democracia en Honduras Proderechos. Este esfuerzo realizado a lo largo de varios años por nuestra oficina va a estar a disposición de abogados, abogadas, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos para que puedan contar con él como una herramienta para acceder a información de sentencias
tanto en el orden constitucional, penal y administrativo, para la promoción y protección de los derechos humanos. Esperamos de verdad que esta herramienta permita a juristas y a defensores y a defensoras de derechos humanos revisar los desarrollos jurisprudenciales y argumentativos sobre diversos temas, de forma que tengan información relevante para construir las estrategias jurídicas de sus casos, y que además permita a la población el acceso a la información que posibilita el ejercicio de sus derechos humanos de manera informada, que fomente la rendición de cuentas y que facilite el seguimiento de casos. Agradecemos a las personas consultoras que han trabajado en diferentes etapas de este proyecto, desde su diseño y recopilación de información inicial hasta su desarrollo informático. Ha habido un intenso y riguroso trabajo, con intercambios de correos y de ideas que nos permiten presentar. No le inicié video todavía, pero... También agradecemos a nuestros donantes, el Gobierno de Canadá, a través de Asuntos Mundiales Canadá, por hacer posible la implementación del proyecto Justicia y este desarrollo. Y además agradecemos a la Unión Europea por posibilitar el proyecto que implementamos junto a CEPRODEC y a Oxfam. No queremos dar inicio sin agradecer el tiempo que se han tomado para acompañarnos virtualmente. Agradecemos que ustedes, estudiantes de Derecho, asesores de la 7ª edición del Moot Court Honduras, representantes académicos de instituciones de educación superior del país, funcionarios del Comisionado de los Derechos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, magistrados, jueces y otro personal de la Corte Suprema de Justicia, defensores y defensoras de derechos humanos, representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, nos acompañen, porque su presencia también muestra la relevancia que encuentran en el lanzamiento que nos convoca. Esperamos que encuentren en esta herramienta una gran utilidad para sus investigaciones y casos. Para continuar con el programa, cederemos la palabra a Lucía Paolinelli, representante de la oficina de la Embajada de Canadá en Honduras. Muy buenos días a todas y todos, estimadas y estimados miembros de la asistencia presente y Abogados Sin Fronteras Canadá. Me complace estar hoy con ustedes en el lanzamiento de la base de datos de jurisprudencia realizada en el marco del proyecto Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras, financiado por Canadá. Para Canadá, la construcción de un mundo más pacífico, más inclusivo y más próspero, así como la erradicación de la pobreza, son prioridades. Para lograrlo, nuestras políticas y programas abogan y luchan por la defensa de los derechos humanos, por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por eso que el trabajo de nuestro socio, Abogados Sin Fronteras Canadá, apoyado por sus propios socios de la sociedad civil y abogados que defienden los derechos humanos y proporcionan acceso a la justicia para impulsar cambios jurisprudenciales en Honduras, es tan importante. Este lanzamiento es una oportunidad de difundir una herramienta legal sumamente importante para avanzar el marco jurídico y normativo de los derechos humanos de los más vulnerables. El acceso a esta base de datos será complementario a otra herramienta legal desarrollado también por Abogados Sin Fronteras Canadá, la Guía de Litigio Estratégico. Mediante estos instrumentos se fortalecerán las capacidades jurídicas, argumentativas y la elaboración de estrategias de defensa. Felicitaciones a Abogados Sin Fronteras Canadá por haber creado esta base de datos fundamental para avanzar los derechos humanos en Honduras y mejorar la justicia con el afán de obtener reparación para los más vulnerables y víctimas de violaciones de derechos humanos, y a largo plazo aportar cambios a nivel institucional, cultural, social y legal. Les agradezco su presencia y participación. Muchas gracias, Lucía, representante de la Embajada de Canadá en Honduras. A continuación, escucharemos a Julia Puplessit, gestora de programas de la Unión Europea. Julia, ¿nos escucha?
Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, la escuchamos. Sí. Lo siento mucho, tengo enormes problemas de conectividad. Al final me conecté con mi teléfono. No voy a poner mi cámara para no, no desconectarme otra vez, si les parece. Muy bien, la escuchamos bien también. Muchas gracias. Sí, entonces voy a ser breve. Lo siento mucho, no podía escuchar la intervención de mi colega de la Embajada de Canadá, pero quiero decir eh, que estoy que para mí verdaderamente es un placer estar aquí con todos ustedes. Un saludo especial no solo a los estudiantes que nos están escuchando, pero también a la sociedad civil, los abogados y abogadas, a nuestros socios directos en este evento, la Embajada de Canadá, Abogados Sin Fronteras Canadá, por supuesto, Oxfam y el Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, SPRODEC. Como ya se mencionó en el inicio, ustedes saben que la base de datos de jurisprudencia que lanzamos hoy reúne más de 1.500 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Y eso es bien importante porque eso permitirá a los abogados y abogadas que defienden los derechos humanos revisar los avances jurisprudenciales y los argumentos en diversos temas. La base de datos también les proporciona información relevante para construir estrategias jurídicas sólidas para sus casos. Y para mí, este tipo de herramienta es un ejemplo excelente de la colaboración que tenemos entre iniciativas de cooperación internacional. Como se menciona también, la mayor parte de esta herramienta fue creada gracias al financiamiento del gobierno de Canadá, pero nosotros como la Unión Europea hemos aportado financiamiento a través del proyecto Honduras con Derechos, ejecutado por Oxfam, Abogados Sin Fronteras Canadá y CEPRODEC, para incorporar a esta base de datos sentencias relacionadas específicamente con temas de corrupción y extractivismo. Para nosotros como la Unión Europea, estos temas son claves. Nosotros mantenemos un firme compromiso con la construcción de un entorno donde la lucha contra la corrupción y la defensa y protección de derechos humanos sean prioridades fundamentales. Y eso, por estas prioridades, por supuesto, necesitamos acceso a datos y información. El lanzamiento de la base de datos, el DIVI representa entonces una iniciativa importante para apoyar el desarrollo del derecho a través de la investigación jurídica. Y eso por dos razones principales, ¿no? Primero, porque acceso a esos datos permite la formación de criterios jurídicos. Y segundo, porque sirve como una parte complementaria para brindar mayor comprensión y claridad en la interpretación de las sentencias. Nosotros como la Unión Europea esperamos que podamos difundir el uso de esta herramienta legal de manera más amplia posible. Y esperamos que esta herramienta contribuya a mejorar la justicia y obtener reparación para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y que a largo plazo, por supuesto, genere cambios a nivel institucional, cultural, social y legal. Quiero finalizar agradeciendo a todos por su valioso trabajo en la creación de esta herramienta tan significativa, y espero que la base de datos sea una herramienta verdaderamente poderosa para el avance de los derechos humanos en Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Julia, y a los donantes que han apoyado la posibilidad de tener la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Esta, como les habíamos mencionado, surgió por el compromiso que tenemos con el desarrollo del derecho por medio de la investigación jurídica y el fortalecimiento de las capacidades de los actores claves de nuestros proyectos, que son en su mayoría abogados y abogadas que defienden derechos humanos, pero que también pueden ser otras personas, ¿no? Defensores y defensoras de derechos humanos o ciudadanos y ciudadanas que están buscando defender derechos humanos o conocer sobre estas acciones.
Así que a continuación escucharemos a dos personas que han trabajado desde el origen de la base de datos de jurisprudencia. Con mucho honor presentamos a la abogada Ana Pineda, licenciada en Derecho con especializaciones en Derecho Penal y Procesal Penal, así como en Derechos Humanos. Es experta en ética pública, derechos humanos, transparencia y anticorrupción. Ha formado parte de equipos en diferentes instancias públicas y de sociedad civil, entre ellas el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Poder Judicial, ha sido ministra de Estado en los despachos de Justicia y Derechos Humanos, miembro de organizaciones de sociedad civil, investigadora, consultora y asesora en sus temas de expertise. Ella también es profesora universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cedemos la palabra a la abogada Ana Pineda. Muy buen día, es un gusto, muy buen día, es un gusto saludar a todos y a cada uno de ustedes, particularmente un saludo especial a la representante de la Embajada de Canadá, a la gestora de proyectos de Unión Europea, a los funcionarios de las diferentes instituciones, al público que nos acompaña en esta actividad, por supuesto a los organizadores. Mi agradecimiento especial Abogados Sin Fronteras Canadá, quien me dio la oportunidad de aportar en esta herramienta única en su género en nuestro país, y a raíz de la investigación que nos tocó llevar a cabo, diría también que esta actividad en el nivel de la base de datos que lo vamos a conocer, pues es única en América Latina. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Teniendo una dificultad, permítanme identificarla. ¿Tiene la oportunidad de apreciarla ahora? Observamos su pantalla, mas no la presentación, abogada. Bueno, hay algo aquí que lo hago de inmediato. Vamos a ver si ahora lo pueden apreciar. ¿Sí? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, dar cuenta en 15 minutos de cómo se construyó esta herramienta, qué contiene y para qué sirve, verdaderamente es un reto para mí. Sin embargo, empezaré diciéndoles en grandes rasgos que inició con una exploración de cómo se elaboran este tipo de base de datos, una exploración que nos llevó a conocer otras iniciativas similares que se habían dado en nuestro país, encontrándonos que no hay ninguna otra con el alcance que esta tiene. Igual se hizo una revisión de la base de datos de diferentes tribunales constitucionales de la región latinoamericana, rescatando de ellos lo más trascendente en términos de poder identificar un buscador general, accesible, innovador, que permitiera a la vez ser atractivo, igual que los buscadores de información clasificada, de información especializada, conocer cuáles son esas tendencias jurisprudenciales que de acuerdo a las necesidades estaban tomando otros tribunales constitucionales, por ejemplo, conocer índices temáticos e incluso darnos la oportunidad de leer las distintas sentencias que se estaban produciendo y conocer esas líneas jurisprudenciales, encontrándonos en algunos tribunales constitucionales con una jurisprudencia interpretativa de diferente naturaleza, algunas muy literalistas, otras teleológicas, contextuales o sistemáticas, otras de interpretación concordante o conforme, e incluso en algunos tribunales llegar a conocer la interpretación constitucional convencionada desde figuras interesantes como la mutativa por adición, la mutativa por supresión, entre otras grandes oportunidades que nos dio para expandir el abanico de exploración que iba a ser esta base de datos.
Luego llega esa fase en donde Abogados Sin Fronteras inicia un acercamiento con las autoridades de la Corte y de la Sala para la obtención de todo lo que iba a ser nuestro objeto de estudio, obteniendo más de 1.500 sentencias proferidas por la Sala de lo Constitucional, en las que simultáneamente se van trabajando guías de etiqueta de contenido y un equipo de casi 10 personas profesionales del derecho con conocimiento especializado, al igual que su servidora, en derecho constitucional, que nos dimos en la tarea de organizar todas las sentencias que estábamos recibiendo, el trabajo de lectura, la clasificación, sistematización y análisis, para luego vaciarla en todas esas etiquetas que habíamos creado. Y es así como entramos a revisar todos los tribunales que ustedes pueden apreciar en este momento, que como dije antes, algunos con más buscadores, con más parámetros, con mayor sistematización con respecto a determinadas teorías que hoy se están desarrollando. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Perú presentando figuras como la inconvencionalidad por omisión. Todas estas cosas nos generan grandes expectativas para la construcción de lo que va a ser la base de datos que hoy tienen la oportunidad de conocer. En ese sentido, se generó una base de datos general, pero también una base de datos por procesos que se desarrollan en la justicia y en la jurisdicción constitucional. Y es así entonces como trabajamos el primer gran proceso que se desarrolla en la Sala de lo Constitucional, que es el proceso de tutela de derechos y libertades fundamentales, donde conocemos el proceso específico del amparo con todas las connotaciones que tiene con respecto a cómo la sala lo venía abordando. Igual el habeas data, una figura poco desarrollada en nuestro país, la revisión penal y civil en tanto protegen el derecho a la verdad material. El otro proceso, como es el proceso de solución de conflictos o de competencia entre poderes y órganos públicos, los procesos de control normativo y aquí evidentemente el recurso de inconstitucionalidad. Esta lógica de la recopilación de la información nos permite que ustedes puedan conocer las sentencias proferidas por la sala en los diferentes procesos con todas las connotaciones que puede tener con respecto a los datos que un profesional del derecho debe de conocer, ya sea el tipo de sentencia que se profiera, el tipo de normativas en que se haya fundamentado, la argumentación que se acostumbre a manejar por parte de la Sala de lo Constitucional, entre otros grandes aspectos. Solo para que ustedes puedan conocer la magnitud de este trabajo y lo valioso que puede significar en una herramienta única en su tipo en nuestro país, es que se revisó la producción anual de la Sala de lo Constitucional, dándonos cuenta de cuál es el número de sentencias que se pueden producir en la sala. Luego, igual con respecto a cada uno de los procesos, encontrándonos como el amparo, tanto el directamente interpuesto como el que llega en consulta, es el proceso que más se insta. Y luego un desglose de una producción mensual. Conocemos generalidades de cada uno de estos proyectos que nos permitían saber, por ejemplo, cuál eran porcentualmente la cantidad y la forma como esto se resolvía. Luego ustedes pueden ver todos estos procesos siguen una secuencia de cómo se presentan en la sala y cómo se resuelven y cuál es la tendencia de la sala frente a la tutela de derechos y libertades fundamentales. Pero como hay buscadores específicos o especializados, también nos dimos a la tarea de conocer la producción por magistrado, como se viene haciendo en otros tribunales, en razón de quién es el ponente y en razón de quién es
el que tiene la mayor producción. También se hizo el ejercicio de determinar cuál es la duración de los diferentes tipos de procesos, poniendo la mirada primordialmente en el habeas corpus y el amparo, por ser los dos procesos que ante esta justicia deben ser resueltos con la celeridad y prioridad del caso. El habeas data, uno de los menos interpuestos y lamentablemente del que no se genera jurisprudencia. No hay un desarrollo que podría servir a futuro, y hay un reto para que los diferentes profesionales también lo interpongan. Y luego ustedes pueden ver los fallos que se están generando y la disconstitucional. Estas resoluciones nos permiten conocer los parámetros bajo los cuales las y los magistrados de la sala toman las decisiones y qué tipo de decisiones pueden emitir en uno y otro. Pudiéramos pensar que solo se trataría de declarar con o sin lugar, pero podemos darnos cuenta que hay muchísimas otras posibilidades en función de las pretensiones que se argumenten. Y luego, con respecto incluso a quiénes son las autoridades que más cometen los daños o las violaciones en los bienes jurídicos tutelados bajo este tipo de procesos, encontrándonos que los órganos jurisdiccionales la tutela en el proceso de tutela de derechos es el que más los produce. Luego tenemos con respecto al amparo que hay una variedad de amparos, cada uno con connotaciones particulares, que es importante que las y los profesionales del derecho puedan conocer la sustentación para poder considerarla una sentencia estimativa, ¿verdad? Y luego con respecto a la figura a la cual tratamos de aproximarnos mucho más, que es el control de convencionalidad. Y en este caso en particular veníamos con la expectativa de revisar cuáles eran las tendencias bajo las cuales estaban trabajando esta técnica jurídico interno a la luz de las normas de los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte, las opiniones consultivas y por supuesto nos encontramos que la Sala de lo Constitucional, y ustedes lo van a poder ver, aunque hace aproximaciones al control de convencionalidad, todavía tiene mucho con deber frente a este tema, porque generalmente lo que hace es fundamentar más en las normas internacionales que en hacer la técnica de comparación entre esas normas, aplicando la que sea más congruente al objeto y al fin de la Convención Americana. Lo mismo aconteció con el resto de las otras figuras, y esta figura de control normativo, de control de constitucionalidad de las leyes, en donde el recurso, la garantía de inconstitucionalidad, es muy importante conocer cuáles son las prácticas de la sala para saber en qué casos puede llegar a admitir, por ejemplo, una garantía de este tipo cuando hay una sustentación de un interés directo, personal y legítimo invocado por una persona natural, por una persona jurídica, o en qué casos puede apartarse de los criterios que venía siguiendo en otro. Y luego nos encontramos con el tipo también de resoluciones con que emite la sala. En derecho constitucional, es decir, dentro de la justicia y la jurisdicción constitucional, fueron más de 1.500 sentencias, pero ustedes han escuchado que también los hay en derecho administrativo y en derecho penal. Las novedades dentro de esta base de datos es justamente que aquí hay temas para todos, ¿verdad? Hay temáticas sobre mujeres, derechos de la diversidad sexual, género, pueblos indígenas,
y obviamente el fuerte es el derecho constitucional, pero no se descuida el penal. Esta herramienta está construida de manera muy accesible. Se tomó del derecho comparado lo más importante, lo más relevante, lo más actual, pero siempre se procuró respetar la cultura jurídica nacional y en ese sentido hacer una herramienta accesible cuyo interfaz de usuario está diseñada de una manera tan simple, tan eficaz, ¿verdad? Ahí parafraseando a Stephen Hawking, creíamos que la simplicidad era también una cosa importante a considerar para que esta herramienta fuera considerada como la primera herramienta de su tipo en Honduras. Y me atrevería a decir, a partir de la revisión en el derecho comparado, que también de otros países de la región latinoamericana en un esfuerzo desde ciudadanía y no desde los propios tribunales. Así que las opciones de búsqueda están visibles, son fáciles, ustedes pueden encontrar aspectos como los que yo he mencionado y pueden usar la información, como se ha dicho ya, para todos y cada uno de los casos que ustedes están litigando. Es muy importante que ustedes la vender por qué se siguió un criterio para admitir un caso y por qué inadmitirlo en otro que presentaba de repente los mismos alegatos. Eso nos da la idea de que es un recurso. Creemos que la abogada Ana Pineda tuvo una situación de desconexión. Vamos a contactarla. Mientras tanto, Gustavo, si es posible contar con su participación, lo presentamos. Sí, claro que sí. Bien, entonces escucharemos a continuación al abogado Gustavo García Andrade. Él es jurista internacional, licenciado en Derecho. Tenemos a la abogada Ana Pineda. Hubo un momento de desconexión, abogada. Sí. Lo sé, le pido No se preocupe. Más bien le agradecemos regresar. La empresa que nos provee el Internet en Honduras no es tan buena. Y estaba por finalizar diciendo en este caso que esta herramienta es única en su tipo a la luz de la revisión que hice en el derecho comparado, dado que es un esfuerzo desde ciudadanía en donde ustedes pueden ver volcado todo el trabajo de la Sala de lo Constitucional, pero también les permite entender el por qué la Sala resuelve unos casos de una manera, siendo la misma pretensión alegada en otros. Todo eso ustedes lo van a conocer. Así que conocerán las sentencias. Ustedes podrán medir porque se encontrarán con ellas hasta la estructura de las sentencias. Podrán conocer si se trata de sentencias estimativas y si estas a su vez son totales, parciales y declaran con o sin lugar, o si son desestimativas por ser improcedentes o infundadas, el porqué de esos motivos. Luego se llegarán a dar cuenta de cuáles son las normativas que en el ámbito nacional o internacional aplica con más frecuencia la Sala de lo Constitucional. Las argumentaciones que usa de manera muy recurrente en casi todos los tipos de procesos que mencioné. Las fundamentaciones con la norma internacional, que es lo que ha venido llamando la Sala de lo Constitucional como el control de convencionalidad, y las técnicas del control de constitucionalidad de las leyes con las interioridades de lo que esto significa a la luz del test de constitucionalidad que está haciendo la Sala y del control de convencionalidad, ese 3 de convencionalidad o examen de compatibilidad, donde nos encontramos y ustedes van a poder ver, por ejemplo, que la Sala de lo Constitucional hasta ahora no es muy determinada para declarar inaplicable normas de la Constitución o de las leyes por ser inconvencionales.
y ese es un aspecto que ustedes lo van a poder medir en todo ese trabajo. Esto no es otra cosa o no nos indica más de la necesidad que tenemos todos y cada uno de los profesionales del derecho a formarnos un reto como para invitar a la sala de lo constitucional que sea lo que son los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales o las salas adscritas a los poderes judiciales de otros países, una verdadera sala constitucional convencionada. Y en ese sentido, al tener una sala constitucional convencionalizada, tendremos la oportunidad de que los tres procesos, el proceso de derechos y libertades fundamentales, así como el proceso de control normativo o de control de constitucionalidad de las leyes y el proceso competencial estén centrados en la persona humana. Y debemos hacer en ese sentido que el principio pro persona, que está tanto en la Constitución como en tratados internacionales tutelados, se convierta en una pauta de preferencia normativa como en una pauta de preferencia interpretativa. Y ese es el desafío que tenemos a partir de esta base de datos que tiene la bondad de ser perfectible y de ir creciendo con respecto a otros datos que ustedes pudieron ver que se pueden aprovechar desde esta base de datos única en su género en nuestro país. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, abogada Ana Pineda, por habernos traído todo este desarrollo para la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Ahora es nuestro honor presentar al abogado Gustavo García Andrade, jurista internacional. Él es licenciado en Derecho, máster en Derecho Social Internacional y en Derecho y Acción Humanitaria. Ha sido asesor jurídico voluntario de Abogados Sin Fronteras Canadá en el marco del proyecto Justicia en Honduras y en el proyecto Justicia Transicional y Mujeres en Colombia. También ha trabajado como consultor con Abogados Sin Fronteras Canadá y como oficial de Derechos Humanos con la misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, MONUSCO. Cedemos la palabra al abogado Gustavo García Andrade. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos y todas. Quisiera comenzar extendiendo mis agradecimientos a las organizaciones y personas que trabajaron en el proyecto Honduras con Derechos, al Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEPRODEC, a Abogados Sin Fronteras Canadá, a Oxfam, a la Unión Europea y al Gobierno de Canadá. Asimismo, a todos los operadores de justicia, jueces, juezas, abogados, abogadas, fiscales y actores de la justicia que permitieron y colaboraron en este proyecto. Y por último, a las personas que trabajaron en el análisis de las sentencias, a la doctora Pineda, a las organizaciones sociales y a los entes y fiscales encargados de la lucha contra la corrupción, que participaron y lideraron los casos presentes en la base de datos que hoy se presenta. La idea de esta base de datos surgió hace un par de años de la necesidad identificada por abogados y abogadas de contar con una herramienta concreta para acceder a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Esto con el fin de poder tener acceso a los criterios jurisprudenciales, al estado del arte del derecho en Honduras, de tener una certeza jurídica de los criterios de interpretación de las leyes y los tratados por parte de la Corte Suprema de Justicia. La base de datos se pensó en permitir a todos los hondureños y hondureñas, a los actores de la justicia, de acercarlos al derecho, de presentar una herramienta organizada por palabras clave, por tipos de sentencia, por temáticas, permitiendo acceder a una ficha de cada sentencia con su respectivo resumen, con los criterios jurisprudenciales clave desarrollados y a la integralidad de las sentencias. Identificar las sentencias relevantes, organizar la estructura informática, los criterios de indexación, los resúmenes de casos muchas veces muy complejos, y de indexar las temáticas fue un trabajo sumamente enriquecedor, pero también fue un esfuerzo colosal, pues la base de datos, como ha sido mencionado, contiene más de 1.500 sentencias de diferentes temáticas. La utilidad de esta herramienta se resume en acercar el derecho a las personas que lo necesiten, a los abogados y abogadas que preparen un expediente, que analicen la teoría del caso, que busquen cómo se ha interpretado una ley o un tratado en cuestión, en cómo se ha valorado un tipo de prueba, en cómo se ha llevado a cabo la investigación en casos de corrupción, en cómo se ha utilizado el control de convencionalidad, etc. Esta herramienta sirve para los y las estudiantes
cuando necesiten conocer el estado del arte para una investigación, para conocer y entender la argumentación de la Corte Suprema de Justicia, pues la importancia de la valoración de ciertas pruebas, para ver de qué manera el derecho trae consigo avances en la garantía de derechos y en el respeto a la dignidad humana. Esta herramienta puede ser útil para periodistas cuando investiguen sobre casos específicos de interés para el público en general, para entender la magnitud de flagelos de nuestros países como la corrupción o la impunidad en graves casos de violaciones a los derechos humanos, como este tipo de casos afectan los derechos humanos de todos y todas. Esta herramienta es útil para actores de la justicia cuando se busquen argumentos o vacíos en la lucha contra la corrupción o la impunidad. Para las personas defensoras de derechos humanos que por medio del litigio o de sus luchas puedan contar con las herramientas jurídicas como esta base de datos o la guía de litigio estratégico para traer consigo avances sociales en la garantía de derechos. Por último, creo que esta herramienta, al permitir un acceso a sentencias importantes, constituye un homenaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a sus familiares, a sus organizaciones, que durante años y décadas vienen forjando caminos para el avance social de Honduras. De nuevo, muchas gracias a todos y todas las personas que hicieron posible este proyecto y a las personas asistentes. Muchísimas gracias, Gustavo. A continuación, vamos a presentar la base de datos de jurisprudencia de Honduras, que estará a cargo de Donaldo Velázquez, asesor jurídico de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y poder compartir en este momento un tutorial de uso de la base de datos de jurisprudencia, a la cual podemos accesar mediante en su navegador web, escribir el URL juris ddhh-hn.com. Disculpen, juris hh-hn.com, y eso nos llevará al inicio de la base de datos de jurisprudencia, en la cual encontrarán más de 1.500 sentencias analizadas sobre las temáticas de derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual y de género, derechos de los pueblos indígenas, entre otros, todos ellos en el ámbito del derecho constitucional, penal y administrativo. Esta plataforma además facilita la información para analizar desarrollos jurisprudenciales y argumentativos sobre diversos temas, de forma que abogados y abogadas, así como defensoras de derechos humanos, puedan tener fácil acceso a sentencias que permitan construir estrategias jurídicas en sus casos. Para ello podemos explorar los parámetros de búsqueda que nos aparecen a continuación. La base de datos cuenta con un fácil acceso y uso, dentro de los cuales nos establece y podemos utilizar el parámetro de búsqueda específicos y puntuales, como por ejemplo el expediente, en el que podemos ingresar números de expedientes específicos, como podría ser, por ejemplo, en temas de anticorrupción, en temas de administrativos, y los mismos nos aparecerán abajo en caso de ser uno puntual. Podemos asimismo utilizar en la base de datos una búsqueda temporal por año si buscamos un año específico, dentro de las cuales se puntualizan búsquedas desde 2006 a 2022, con mayor prevalencia en aquellas de 2018 a 2022. Con ella hacemos la búsqueda y en la parte de la sección inferior nos aparecen los resultados. De igual manera podemos establecer un rango de fechas específico para limitar los resultados de búsqueda a un periodo determinado, como podría ser, por ejemplo, desde el año 2021, utilizamos el mes de junio, hasta el año presente, del día presente, buscamos la jurisprudencia y nos aparecen los resultados en la parte de la sección inferior. Podemos hacer una búsqueda por jurisdicción y nos aparecen un catálogo de distintas jurisdicciones, como por ejemplo podríamos seleccionar una jurisdicción anticorrupción, y a su lado nos aparece un órgano emisor, dentro de los cuales, según la jurisdicción que buscamos, podemos hacer uso, en este caso, podría ser una Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia anticorrupción. Buscamos esta jurisprudencia y en la parte inferior nuevamente nos aparecen los resultados. De igual forma, para explorar resultados de búsqueda más generales, nos aparecen los últimos dos ítems, en el cual nos señala la normativa o tipos penales, y nos aparece un catálogo tanto de delitos
como asimismo de normativas o derechos, entre los cuales se encuentra derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la vida, entre muchos más, así como delitos como podría ser abuso de autoridad, apoderamiento de dinero, apropiación indebida, entre otros. Hacemos una búsqueda en la que estamos interesados y nos aparece nuevamente. Finalmente, tenemos palabras de referencia como una búsqueda general en la cual ingresamos uno de los temas en los cuales estamos enfocados, como podría ser mujeres y niñas. Y nuevamente nos aparece. De esta manera, no solamente podemos buscar, pero una vez que tenemos en ese sentido, podría ser alguna búsqueda, un resultado de búsqueda, podemos también eficientizar nuestra búsqueda a temas específicos dentro de los cuales queremos. Por ejemplo, si buscamos en específico alguna sentencia, por acá podemos buscarla. Si fuéramos a buscar en específico sobre alguna jurisdicción, en la cual nos aparecen numerosos registros de sentencias, podemos eficientizar nuestra búsqueda poniendo lo que queremos. Podría ser debido proceso, podría ser algún delito en el cual estamos enfocados, algún año, entre otros. Una vez que tenemos enfocado la sentencia que deseamos, nos aparecen dos iconos. El icono azul, en el cual se brinda una ficha de la sentencia, esta que nos señala aspectos generales, como puede ser la fecha de la resolución, el magistrado ponente, el tipo de la resolución, la jurisdicción, el órgano emisor y los derechos afectados, así como nos muestra un resumen del documento y aspectos más específicos y completos, como puede ser la persona recurrente, la persona recurrida, el nombre de los beneficiarios, el proceso, y podemos hacer uso de la impresión de la ficha. Además de ello, contamos con un icono rojo, con el cual nos lleva directamente a ver esta sentencia, acceder a ella misma, que puede ser impresa o descargada. No solamente ello, pero la base de datos de jurisprudencia de Honduras también cuenta con salidas predeterminadas. Contamos con el repositorio general, en el cual se encuentran las más de 1.500 sentencias en un orden ascendente. En la misma contamos con, en la parte izquierda, seleccionar cuántas sentencias queremos ver por hoja, y en la parte superior derecha poder hacer uso de la barra de búsqueda, en la cual podemos facilitar nuestra búsqueda entre las más de 1.500 sentencias para así seleccionar aquella en la cual estamos interesados. También contamos con la salida predeterminada de corrupción extractivismo, en las cuales se han hecho uso incorporado a las sentencias sobre estos temas de corrupción y extractivismo en el orden administrativo, penal y constitucional. De igual manera, se brinda una barra de búsqueda con la cual se pueden escribir las palabras para eficientizar la misma y llegar a aquella en la cual estamos interesados. Les agradecemos a todos y a todas por ser parte de este lanzamiento de la base de datos de jurisprudencia de Honduras, una base de datos primera en su tipo, que estamos seguros que ayudarán a abogados, defensoras y defensores de derechos humanos, a ciudadanos y a cada persona para que tenga un ágil y fácil acceso a las sentencias que permitan construir estrategias jurídicas en sus casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Donaldo, por la presentación de la base de datos de jurisprudencia de Honduras. Esperamos que sea útil, una herramienta de utilidad para todas y todos. Estamos llegando a la etapa final de este lanzamiento y queremos decirles que en el chat de esta sala de Zoom encontrarán el correo electrónico para enviarnos sus preguntas, comentarios y observaciones sobre la base de datos de jurisprudencia de Honduras. A continuación cederemos la palabra a Lucas Valderas Martos, director país de Abogados Sin Fronteras Canadá en Honduras, con las palabras de agradecimiento y cierre de este lanzamiento. Lucas. Gracias, Claudia. Gracias, colegas. Un saludo muy especial a la doctora Pineda y a Gustavo y, por supuesto, pues a los representantes de la Cooperación de Canadá y de la Unión Europea. Y yo quisiera aprovechar estos
breves minutos para fundamentalmente agradecer a todos los que nos han acompañado en este sueño, en estos años. Realmente esto fue una idea que surge en conversación con los litigantes, que surgen en conversación con nuestras socias, con nuestras aliadas, que empezamos a conversar, que me recuerdo perfectamente, puedo acordarme de conversaciones concretas con algunos de nuestros socios, con Joaquín, con Claudia, conversando sobre esta cuestión y donde realmente nos comentaban si realmente logramos y si realmente se logra disponer de algo así, va a representar un paso adelante en nuestro trabajo y va a representar un paso adelante en la posibilidad de hacer información en Honduras. Y llevamos años en ese sueño, por momentos cerca de convertirse a veces en una pesadilla por lo ambicioso y por lo demandante del mismo, pero hemos ido logrando encontrar a las personas adecuadas, a la doctora Pineda y a su equipo que nos apoyó en toda esta conceptualización, en ese amplio análisis de las experiencias, del trabajo en otros lugares, en otros países, de cómo lo están haciendo en otras cortes. Después, pues contamos también más tarde con el apoyo de Gustavo, que también vino a apoyarnos, a hacer un trabajo muy específico desde su experiencia en derechos humanos y desde su conocimiento de la realidad hondureña con la que viene trabajando desde hace tiempo junto a nosotros también, acompañándonos en varias iniciativas y, por supuesto, pues el apoyo de Canadá y de la Unión Europea que han hecho posible este sueño y que esto sea real. La verdad es que encontrarnos con esto hoy en nuestra disposición, pues me parece que es una herramienta de la que ni siquiera somos todavía conscientes de las potencialidades que van a tener. Hace ya algunos meses, algunas de nuestras socias han tenido un acceso a las primeras versiones. Sabemos que les ha sido de utilidad en algunas situaciones. La doctora Pineda ha hecho hoy varios análisis importantes a partir de esas primeras informaciones y creo que marca toda una posibilidad de uso de una herramienta como esta. Estamos convencidos que puede ser una herramienta de uso también para litigantes y por supuesto pues queremos seguir soñando y deseamos poder encontrar nuevos actores y nuevos aliados que nos ayuden a seguir desarrollando y a seguir ampliando las posibilidades de uso. Tenemos hoy aquí y quiero agradecerle su presencia al magistrado Roy Pineda, que sabemos que tenía interés en conocer cómo funciona esta base de datos. Esperamos también poder acercarnos a la Corte Suprema, poder ver con la Corte, con los equipos de la Corte, cómo puede ser útil y si de alguna manera puede complementar las herramientas que ya está utilizando la propia Corte Suprema y estaremos encantados de poder colaborar con ellos. Sabemos también que hay presencia hoy de algunas universidades el día de hoy que también nos han expresado su interés por poner esta herramienta a disposición de los estudiantes y de las estudiantes de sus carreras, así que esperamos que pueda seguir desarrollándose. Es una herramienta perfectible, es una herramienta que quiere seguir creciendo, es una herramienta pues, que dentro de su ambición y puede tener todavía algunas debilidades, puede tener todavía algunas incongruencias, se pueden clasificar todavía las cosas, se pueden organizar todavía las cosas mejor. Vamos a seguir trabajando. Esperamos encontrar y continuar con los aliados que ya tenemos mejorando esta herramienta y sobre todo pues mis palabras para invitarles a usarla, a explorarla, a encontrar cómo puede adaptarse, cómo puede mejorar y facilitar el trabajo que ustedes hacen y también a ayudarnos a encontrar esas debilidades o esas cosas que no puedan no estar funcionando también. Ahí tienen el correo de Claudia, tienen por supuesto el correo del resto de los colegas de la oficina para ayudarnos a identificar si hay cosas que no funcionan bien, si tienen sugerencias, si cómo creen que la base de datos puede todavía ser más útil y bueno, pues vamos a estar muy atentos a ello. Así que muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy y quedamos de verdad muy atentos a sus impresiones, a sus valoraciones, como usuarios y usuarias de esta herramienta y bueno, esperamos poder seguir soñando junto a ustedes en los próximos años en una base que sea útil, que sea actualizada, que sea pertinente y que siga guardando esas características que quisimos darle, de hacerla ágil, de hacerla flexible, de aportar frente a otras iniciativas que ya están sobre la mesa, venir a complementarlas, venir a generar una herramienta muy pensada para el trabajo de los defensores de derechos humanos y esperamos que pueda realmente cumplir estos objetivos. Gracias a todas y por supuesto gracias al equipo de Abogados Sin Fronteras que de nuevo pues ha logrado organizar el evento de forma precisa y desarrollándose de una manera fantástica. Así que muchísimas gracias a todos, colegas, por hacer esto posible.
Muchísimas gracias y les agradecemos por haber asistido a este evento y dejamos el enlace en esta pantalla y estaremos cerrando la sala dentro de poco. Muchísimas gracias a todas y a todos. Felicidades, colegas. Nos vemos pronto.